Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de conferencias que a través del programa de Ecología y Sostenibilidad, la Oficina Verde de la Universidad de Burgos organiza en colaboración con la televisión de la Universidad de Burgos y que podéis disfrutar y visitar en el canal de YouTube de la universidad. Para la jornada de hoy tenemos un tema de extraordinaria actualidad, fundamentalmente en los ámbitos urbanos, en las ciudades, que es precisamente el de la peatonalidad y la movilidad sostenible. Vamos a contar con un ponente especialmente cualificado para este tema. Es una persona que está trabajando pues desde hace muchísimo tiempo en movilidad sostenible y sobre todo desde el punto de vista de los peatones, y es Félix Martínez. Félix Martínez es ingeniero técnico de obras públicas, especializado en transportes y servicios urbanos, y bueno, su trabajo como consultor, como formador, como investigador se centra precisamente en la movilidad urbana desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del diseño urbanístico, desde el punto de vista de la construcción de las propias ciudades, de su organización, y especialmente desde el punto de vista de la peatonalidad, de las personas que se desplazan andando. Precisamente es el presidente de la asociación Andando Burgos, que trabaja los temas relacionados con la movilidad a pie en esta ciudad. Está vinculado a otros colectivos a nivel nacional e internacional, y además pues de ser una persona extraordinariamente formada en esta disciplina, pues cuenta con también un bagaje como activista, en el mejor de los sentidos, en defensa de los derechos de los peatones y de la movilidad urbana sostenible. Sabéis que cuando finalice la conferencia, a través del chat de YouTube, podréis hacerle las preguntas que consideréis oportunas y él responderá. Y ya sabéis que esta conferencia también queda grabada en el canal de YouTube de la Universidad de Burgos, y podéis volver a visitarla o recomendarla a aquellas personas que no hayan podido asistir a su estreno. Muchas gracias por vuestra colaboración, y en nombre de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos os agradecemos extraordinariamente vuestra participación y vuestro interés en estos ciclos de conferencias. Muchas gracias, y apoyad también la movilidad sostenible en las ciudades y los desplazamientos más sostenibles, que como sabéis son los que se realizan a pie o en bicicleta. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión, aunque sea un tanto impersonal, un tanto atípica, pero hoy en día sí que evidentemente nos es tan útil. Bueno, y ciñéndonos al tema que proponemos hoy, la movilidad pues también es una forma de evitar desplazamientos, evitar o reducir movilidad, aunque luego veremos y hablaremos precisamente de ello. En cualquier caso, esperemos que la situación cambie lo antes posible para poder tener una interacción más cercana con todos vosotros, al fin y al cabo más humana. Agradecimiento, por supuesto, a la oficina de UV Verde por su labor en Burgos, en el camino hacia la sostenibilidad, y por darnos la oportunidad de hablar hoy de movilidad urbana sostenible y de peatonalidad, que ahora veremos qué significa. Bien, vamos a hablar de movilidad urbana sostenible, vamos a intentar contextualizarlo, vamos a intentar desgranar poco a poco qué significa, porque es un concepto del que oímos hablar habitualmente en los medios de comunicación, a nivel político, a nivel social, pero tengo mis dudas de que tengamos claro qué significa plenamente. De modo que creo que es oportuno comenzar por el principio, ¿no? Valga la redundancia. De modo que desgranaremos poco a poco el concepto de movilidad urbana sostenible. Empezaremos por un recorrido por la terminología para entender bien cada uno de los términos, y para seguir con los aspectos que nos hacen adoptar pues, los dos apellidos de la movilidad, ¿no? Urbana y sostenible, y en concreto el de sostenibilidad, ¿no? Hablaremos, enrolaremos todo, imbricaremos todo con la situación, con la descripción de la situación, cómo nos movemos en las ciudades. También hablaremos e intentaremos ver otros apellidos
que también se intentan poner a la movilidad o que acompañan a la movilidad, como decía antes, en los medios de comunicación o en otros foros, incluso empresariales. Y veremos cómo, una vez que tengamos la movilidad urbana sostenible tejida a través de los conceptos, vamos a ver cómo podemos repensar el modelo de movilidad actual. Toda vez que la movilidad urbana sostenible esté contextualizada, trataremos de imbricarlo con el concepto que ahora veremos qué significa, menos oído, el de peatonalidad, si bien es cierto que ambos términos se aunan, tienen una relación muy estrecha y son unos vasos comunicantes, por así decirlo, ambos conceptos, y para ello trataré de abordarlo con la exposición de algunos ejemplos. Si bien es cierto que todo lo que digamos hoy aquí, todo lo que expongamos aquí en este ratito, evidentemente podría dar lugar a cada uno de esos aspectos a desarrollarse mucho más y a matizarse algunas de las ideas que voy a exponer. Bien, estoy seguro de que hay otras formas de explicarlo, pero a mí me gusta hacerlo de una manera sencilla, basándome en mi experiencia con mis conocidos, con las personas conocidas, con personas ajenas al mundo de la movilidad urbana sostenible, pero también basándome en la experiencia que he tenido o he podido tener en reuniones con concejales, con técnicos municipales, y también basándome en mi experiencia en foros no expertos en la materia. Hace unos días me precedía aquí una charla en la que creo que utilizaba un concepto similar, o más bien que un concepto, un hilo argumental similar para abordar su temática, ¿no? Y comenzó también por desgranar lo que era el concepto de medio ambiente o similar, si no recuerdo mal. Pero me parece lógico comenzar por los conceptos, porque si no entendemos los conceptos difícilmente vamos a ahondar en las soluciones. Y si bien decía antes que voy a comenzar por el principio, quiero comenzar por el principio del principio, por la palabra movilidad. En una charla que tuve la ocasión de dar en un foro estudiantil, en un foro universitario, concretamente en educación, para explicar lo que era la movilidad, no pregunté directamente por qué significa movilidad. Lo pregunté de manera indirecta, de forma que me acercasen ellos mismos a la respuesta, ¿no? Les pregunté qué hiciste ayer y obtuve pues unas respuestas muy similares, la verdad, porque una vez que contesta una persona, las demás probablemente van condicionadas. Pero la primera persona dijo: fui a, y luego a porque quedé con una amiga. La segunda persona respondió similar: fui a, y luego a casa de, para, tal. Y la tercera persona, pues de un modo muy similar. De modo que, como estábamos en educación, la contestación se contextualizaba en un primer verbo, ir o estar, más una preposición a o para, más un segundo verbo de acción. De esa manera se podía entender que la movilidad está constituida por un conjunto de desplazamientos que realizamos para satisfacer o realizar alguna o una serie de actividades diarias. Un conjunto de desplazamientos que tienen un propósito de realizar alguna actividad. Y lo hacemos con un sinfín de objetivos, ¿no? Y lo hacemos por muchos motivos: para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a comprar, pero también lo hacemos para ir a acompañar, para ir a cuidar, para ir a pasear y otra serie de actividades que constituyen ese universo de actividades cotidianas que a veces no son del todo atendidas en base a lo que vamos a ver, a exponer a continuación. Emulando las matemáticas,
Pues los desplazamientos están contenidos en M, en la movilidad. De modo que la movilidad es un hecho, es una realidad, independientemente de si es sostenible o no lo es, que ahora lo veremos, la movilidad es una realidad. ¿De qué va a depender? Va a depender del medio de transporte en el que lo realicemos, ¿no? Vamos a ir analizando los apellidos que la acompañan. Ya tenemos la movilidad, hemos dicho que es un hecho, es una realidad, se da sí o sí cada vez que nos desplazamos con algún fin, y lo hacemos en un ámbito, ¿no? En este caso en el ámbito urbano, en las ciudades. Bien, es cierto que la movilidad también se puede interpretar como la que se da entre pueblos, entre ciudades o en ámbitos territoriales más amplios, a través de otros medios de desplazamiento o otros modos, aéreo, marítimo, etcétera, pero evidentemente nos vamos a ceñir en esta ocasión a la movilidad terrestre y en concreto a la movilidad urbana de las ciudades. Luego el primer apellido, urbana, pues parece intuitivo y se resuelve con esta breve definición. Y el segundo apellido, sostenible, es el que evidentemente es el más complejo, no tanto por su significado, sino por su implicación. Y evidentemente es el término, es el concepto que le aporta más, o sea, el término que le aporta más enjundia al concepto y enfoca objetivos. Bueno, pues evidentemente en casi todas las charlas que ha ofrecido UVerde la sostenibilidad está implícita, pero también probablemente sea un concepto que esté o tergiversado o sesgado únicamente hacia su vertiente económica, no en las charlas, sino en la realidad, ¿no? Pero lo que está claro es que, como mínimo, si atendemos a la definición que se ofreció en el informe Brundtland en el año 84, creo recordar, 84-87, como mínimo debemos acordarnos de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Aquel desarrollo que se da de forma que no se comprometan las necesidades futuras, ¿no? Resolver las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Luego la movilidad sostenible se puede acoger como mínimo, repito, a esa definición de desarrollo sostenible. Sabemos que es un concepto que procede de la ecología y de muchos años anteriores, pero como mínimo el informe Brundtland lo que definía con el desarrollo sostenible nos puede resolver qué es la movilidad sostenible, aquella que se puede dar evidentemente sin malgastar en exceso los recursos con los que necesitamos movernos en materiales, en espacio físico disponible, como veremos ahora, en el agotamiento de materias primas, y de modo que por ahí ya tenemos una pista de dónde podemos estar ofreciendo la sostenibilidad, aportando este concepto al concepto global. Y para mí hay otra apreciación que no se suele indicar mucho, ¿no? Pero creo que algo no es sostenible si no funciona. Porque si hoy tenemos que estar hablando de movilidad sostenible, es porque la movilidad que hemos tenido y que tenemos aún no lo es, no funciona. Sabemos las implicaciones tan negativas, totalmente contrastadas, que ha comportado una movilidad basada en el elevado movimiento motorizado, en los efectos que ahora veremos sobre la salud personal, salud colectiva y sobre la salud de la Tierra, ¿no? De modo que tenemos la movilidad es un hecho, es una realidad por la mera actividad diaria de los individuos, de la colectividad. Se da en un medio físico, en un ámbito urbano, en la ciudad, en los pueblos,
y es sostenible, sí cumple, por un lado, lo que comentaba del informe Brundtland, del desarrollo sostenible, y será sostenible siempre y cuando atendamos a lo que conocemos cuáles han sido sus impactos. Sabemos que ha comportado efectos negativos o que tiene unos impactos energéticos, tanto en la extracción de recursos para la fabricación de vehículos, en la gestión de los residuos posteriores de estos materiales, toda la dependencia energética con los combustibles fósiles y las eficiencias energéticas que comporta el aumento de potencias y aumento de volúmenes de vehículos, ¿no? La contaminación atmosférica, por supuesto, con la emisión de gases de efecto invernadero, pero también con los residuos que ha ido dejando el paso de cualquier vehículo en nuestras ciudades, ¿no? Íntimamente relacionado con el cambio climático, ¿no? Esa contaminación tiene un efectos sobre el calentamiento de las ciudades, el calentamiento de los entornos y en la emisión de gases CO2 y otros, y una serie de partículas que todos conocemos y que hay expertos sobradamente reconocidos que lo abordan y que lo han abordado seguramente mejor aquí en este foro. Por supuesto, la contaminación acústica, algo a lo que no solemos atender mucho, porque el ruido ocasiona estrés emocionales, ocasiona también un aislamiento, porque hay veces que hay personas que en función de en qué ciudad vivan, apenas salen a las calles por el ruido o evitan el tránsito por determinadas calles o avenidas. Y esto es muy palpable en grandes ciudades donde en un área cercana incluso no se tiene un área de estancia cómoda ni la facilidad para acceder a ella en función de donde se viva, ¿no? Luego la contaminación acústica, incluso del uso que hacemos del espacio público en algunos momentos, como también veremos, pues también condiciona, es un impacto a tener en cuenta. Luego la sobrada conocida congestión que se deriva del uso masivo de los coches en la ciudad, y que implica tiene unas implicaciones directas con los tiempos laborales, con la productividad, con problemas incluso de estrés también y de bueno, pues al final relacionado totalmente con la economía productiva tal y como la entendemos, ¿no? Exclusión social también, ¿no? Si una persona no puede acceder a un puesto de trabajo por no tener vehículo o no tener un medio de transporte adecuado para transportarse, va a excluir de alguna manera a un colectivo importante de la sociedad. Y otra serie de impactos como los accidentes, la siniestralidad, las problemáticas que conlleva al individuo que tiene el accidente, a las familias, etcétera, ¿no? Y por supuesto los impactos que, como veremos ahora, ocasionan en el suelo, ¿no? en el territorio, en la ocupación del suelo, pero no solo en el territorio, sino en la propia connotación o en el propio contexto de ciudad. La exigencia que ha motivado el medio motorizado en la ciudad, ¿no? Como veremos ahora, un gran porcentaje de la ciudad está reservada tanto para la circulación como para el estacionamiento de vehículos. Y podríamos seguir porque hay multitud de impactos que ha generado este modelo de movilidad basado en el medio de transporte coche. De modo que tenemos un modelo de movilidad basado en las máquinas y en la infraestructura, máquinas, vehículos, infraestructura, carreteras, aparcamiento y otra serie de infraestructuras. De modo que estamos ante un círculo vicioso, ¿no? A más coche, más circulación, a más atascos y aparcamientos insuficientes,
esto afecta directamente al transporte público, ¿no? Al espacio, a la calidad del servicio del transporte público, aumenta la contaminación, la actividad económica en los centros se vuelve menos accesible, luego se traslada a las periferias y, por tanto, más inversiones otra vez en carreteras, cada vez más personas eligen el coche. De modo que es un círculo muy vicioso basado en uso masivo del coche, sobre todo, como vamos a ver, para determinados o con determinado motivo, determinado propósito, pero es que además está sustentado en un modelo en un vehículo que no es tan eficiente y no tiene tantas bondades como se nos ha vendido históricamente. No es tan eficiente, por un lado, porque el puerta a puerta, una de las bondades más vendidas, no está del todo resuelta, ni del todo ni en la práctica. Yo no salgo de mi casa y obtengo aparcamiento siempre en mi destino. Luego eso va a condicionar también que realice una serie de metros de longitud de recorrido extra a mi viaje para alcanzar el punto más cercano a mi destino y buscar un sitio de aparcamiento. Pero tampoco es tan eficiente desde el punto de vista de la energía empleada. Estamos hablando de vehículos que de media, ¿no?, pues tienen 1 tonelada de peso, cada vez tienen más volumen, cada vez tienen más potencia, pero están preparados para desarrollar velocidades superiores cercanas a 200 kilómetros por hora en su perspectiva máxima, que en autovía no pueden circular a más de 120 kilómetros por hora y en ciudad no pueden superar hoy en día ya los 30 kilómetros por hora. Pero es que de media, en su circulación, no superan los 12 kilómetros de media. Y además, con un extra, suelen ir con un solo acompañante para mover, o más bien se emplea 1 tonelada de peso para desplazar a una sola persona de 70 kilos. Luego no es tan eficiente y el resultado, como estamos viendo, no es del todo el esperado de un medio del que se le espera o que se le deriva una solución universal. Y además es un círculo vicioso que está imbuido en un ideario, al fin y al cabo, cultural. Desde tempranas edades ya se vende la idea de que una persona tiene que estar vinculada necesariamente con un vehículo. Más allá de las imágenes que estamos proyectando relativas también a una connotación sexista, de diferenciación de roles, los vehículos parecen estar plenamente asociados a la plenitud o al estatus social, ¿no?, de las personas. Tal es así que incluso en el transporte público se publicitan los coches, ¿no? La publicidad tiene un peso muy importante en la configuración del ideario de mejora o de mejor movilidad, ¿no? Pero, ¿cómo nos movemos realmente? En el año 2006 se hizo la última encuesta de movilidad en España, con parámetros de la Unión Europea, que atendían no solo a la movilidad cotidiana, sino también a la movilidad de larga distancia. Y el resultado es que el mayor peso para la movilidad lo da el desplazamiento a pie, para cualquier motivo. El 46% de todos los desplazamientos. Perdón, para cualquier motivo no, ahora veremos que para el trabajo tiene unas connotaciones específicas. Pero el 46% del conjunto de la movilidad era relativa a la movilidad peatonal. Y hago referencia al año 2006, un año en el que, aunque después vino la crisis, veníamos del auge económico mayor, ¿no?, en España.
Y además ofrecía o arrojaba un dato muy interesante. El 26% de los hogares no disponía de ningún vehículo. Luego, esto lo relacionamos, por ejemplo, con la exclusión social que antes comentaba. El 26% de los hogares no tienen vehículo y probablemente, si no tienen la disponibilidad de acceder a un sistema de transporte público adecuado u otro medio de transporte, también este modelo va a excluir de la realización de determinadas actividades a una población, a un número concreto de la población. En Burgos, concretamente, según los datos que se arrojan del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que está sin aprobar, pero que está redactado en su fase de borrador último, la movilidad a pie supone el 52% de los desplazamientos por cualquier motivo. El coche, un 32%, y el transporte público, un 10%. En otros, entendemos que están las bicicletas y hoy en día los UMPs, todo ello con un 6%, entendiendo que probablemente sea la bicicleta el que aporte mayor porcentaje. Y decíamos que para todos los motivos el mayoritario es a pie, pero para el trabajo aún no hemos resuelto. Para el trabajo sigue imperando en un porcentaje muy elevado, cerca del 60%, la forma de ir al trabajo en coche. Y es curioso porque las distancias medias recorridas para ir a trabajar en las ciudades españolas no superan los 5 kilómetros, están comprendidas entre los 2 y 5 kilómetros. Lo que sí que ha ocurrido es que con el tiempo, además, hemos incrementado el número de kilómetros realizados. Ya no es solo de casa al trabajo y del trabajo a casa, o de casa al estudios y de estudios a casa. Hacemos una combinación de desplazamientos que han hecho incrementar los kilómetros y, por tanto, los recorridos probablemente también en coche. Nos hemos autocargado la dependencia de movernos muchas veces en coche. Esto liga con dos cuestiones. La primera es la que se expone en la imagen, que atiende a, me vais a perdonar porque no recuerdo, Lene Liers, es una activista, creo que falleció por la movilidad de género. Pero no quiero entrar tanto en si es movilidad de género o no, pero en su gráfica hacía una distinción de lo que los movimientos que hace el hombre frente al universo de actividades que realiza la mujer en su día a día. No solo va a trabajar y a estudiar, sino que también va a alguna actividad, va al banco, hace las gestiones diarias, y hace las compras, hace otra serie de actividades. Evidentemente, los hombres cada vez hacen más estas actividades. Pero me viene bien la gráfica para explicar esa combinación de desplazamientos que se dan y, por tanto, el aumento de kilómetros. Y, por otro lado, para explicar que muchas veces, aunque no quiero profundizar en ello, porque evidentemente es un tema que excede este discurso, pero aquello que se hablaba de las grandes ciudades, donde la metrópoli quedaban ciudades dormitorio, pero realmente no es del todo cierto, porque si bien es cierto que se producen movimientos pendulares de unos puntos a la ciudad más atractora de trabajo, donde en los orígenes no deja de haber actividad. Quedaban nuestras madres, quedaban nuestros abuelos, quedaban los niños en el colegio y quedaban una serie de actividades que se desarrollaban muy probablemente a pie, pero que no computaban de alguna manera ni en la estadística ni en la gestión de la movilidad. Bueno, vemos que que además conocemos que a la movilidad se le han aportado otra serie de apellidos, ¿no? Lo vemos en los medios y lo vemos en la publicidad o en foros empresariales. Movilidad eléctrica, inteligente, autónoma, conectada. Hemos visto hasta ahora
que el concepto de movilidad urbana sostenible está atado. Sabemos lo que es movilidad, sabemos que sea en el espacio físico y sabemos lo que comporta que sea sostenible. Bueno, pues será necesario pensar si lo que nos quieren aportar con una connotación mercantil, lo eléctrico, lo inteligente, lo autónomo, lo conectado, liga con la sostenibilidad. Bueno, probablemente contribuya, pueda ayudar, pero lo dejamos ahí en unas dudas que creemos además que obedece a esas necesidades empresariales o tecnológicas. Yo siempre me gusta decir que más que Smart City, ¿no? necesitamos Smart People, ¿no? Las personas que sean inteligentes para gestionar de manera adecuada la movilidad de la ciudad y en ese momento, cuando sepamos el rumbo que ahora veremos también, indicaremos, a partir de ahí pues utilizar la tecnología para mejorar sin duda, ¿no? Pero parecen en cualquier caso que los derroteros van por ahí y además los derroteros de movilidad, hacia la movilidad como servicio. Y cuando la movilidad se presta como servicio, pues puede que tenga sus bondades, pero a la vez exigirá que haya movilidad, y la movilidad no es necesariamente buena. Como hemos visto, hemos pasado de hacer unas actividades concretas a hacer una combinación de actividades y a incrementar los kilómetros recorridos. Luego vamos a ver si esto es bueno del todo, ¿no? Un inciso quiero hacer porque aclarar que un coche eléctrico, autónomo o lo que sea, es un coche, es decir, va a seguir ocupando el mismo espacio, aunque va a ser inviable que haya un traslado de todo el parque automovilístico actual, basado en los combustibles fósiles, al mismo número de vehículos eléctricos autónomos por diferentes cuestiones, precio, accesibilidad a los recursos de fabricación, etcétera. Pero en cualquier caso, la ocupación de un coche va a ser la misma y su problemática en la ciudad va a ser la misma. Y también quiero, en este momento, en este contexto de los otros apellidos, ya que hablamos de incremento de recorridos, hacer una alusión especial a las mercancías, porque cada vez hay más movimiento de mercancías, pero con una problemática importante que deberíamos resolver lo antes posible, porque estamos incrementando, si para mover personas estamos incrementando los kilómetros, para mover mercancías los estamos incrementando mucho más. Y además estamos incrementando desplazamiento de vehículos grandes para desplazar paquetería pequeña que va envuelta ocupa más la paquetería que el propio producto y que se devuelve con gran frecuencia. Ya no solo es el viaje de ir a llevarlo al domicilio de la persona que ha comprado el producto, sino que, y volver a su centro logístico, sino volver otra vez para recoger el producto que no es el que esperaba el cliente. Tal es así que ya las grandes plataformas se plantean dar gratis el producto en función del precio, porque no compensa esos desplazamientos. En cualquier caso, se dan masivamente cada vez más estos desplazamientos y lo que nos tiene que hacer reflexionar es qué consumimos y para qué lo consumimos y cuál es la inmediatez que exige tener ese producto. Hay un artículo muy bueno, no sé referenciarlo, no recuerdo cronológicamente el momento, pero probablemente los principios de los 90, que es de Antonio Esteban y Alfonso Sanz, que dice que contra el vicio del transporte, la virtud de la cercanía. Como veremos ahora, la cercanía o la proximidad es un valor muy útil para abordar la movilidad urbana sostenible en la ciudad y posteriormente, como veremos, en la peatonalidad. En todo caso, volviendo a los apellidos,
pues se podrían añadir, además de movilidad urbana sostenible, pues en todo caso que sea segura, que sea saludable y sobre todo que sea justa, ¿no? Si atendemos a esas exclusiones sociales a las que anteriormente me refería. De modo que llega el momento de repensar el modelo. Aunque me baso en esta gráfica, que es un poco más amable, nace, hoy en día ya hay la pirámide inversa. Esta es muy conocida en el ámbito de la movilidad urbana sostenible, aunque la original nace hace unos años y con otro formato un poco más formal, pero me parecía más amable. Y lo que pretende esta pirámide, aunque geométricamente o estructuralmente sea inestable, ¿no? ¿Verdad?, es darle el protagonismo que se merece a lo que se ha demostrado, ¿no? Como decía antes en las encuestas, el mayor peso que tiene la movilidad peatonal en nuestras ciudades. Por tanto, dar el mayor peso a los más vulnerables, al peatón, seguido de los ciclistas, el transporte público y otros modos, ¿no? Transporte de cercanías, pero sin primar lo que estaba en la parte elevada antes de la pirámide, que es el vehículo privado, en concreto, el vehículo privado motorizado en coche. Luego debemos repensar ese modelo y tenemos que hacer un trasvase, porque si realmente tenemos mucho movimiento en coche, tenemos que conseguir que los otros modos cobren más protagonismo y recuperen el espacio también perdido en el ámbito urbano. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces sí que es cierto que se consiguen trasvases, pero no los deseados, porque se está detrayendo del transporte público a la bicicleta o a los vehículos de movilidad personal hoy en día, que si bien son medios atractivos, también le ocasionamos atractivos y con sus bondades, le detraemos al transporte público. Pero el problema no es que le detraigamos al transporte público, sino que no estamos quitando el desplazamiento en coche. Luego habrá que establecer estrategias para hacer ese cambio modal del coche a los otros medios. Y entre ellos, bueno, que haya el intercambio que sea preciso, la intermodalidad que sea precisa entre todos los medios, pero que se vaya restando cuota de presencia de los coches en la ciudad. Luego parece, además, cuando se expone en la gráfica, como hago aquí en la gráfica, el espacio que ocupan 75 personas en el espacio público, que van todas en coche, frente a esas mismas en un autobús, evidentemente la lógica dice que hay que gestionar de otra manera no solo la movilidad, sino el espacio del que disponemos. Y en ese repensar de la movilidad, pues también nos hemos dejado cosas, ¿no? Porque a veces parece que no atendemos a todas las realidades, a todo el espectro y perfiles de la sociedad, ¿no? Me refiero a los niños, a los ancianos y a las personas con discapacidad. De modo que en ese repensar de la movilidad es necesario empezar a diseñar con otros parámetros que le den más accesibilidad a estas personas, a estas franjas de edades, y que aborde situaciones como, para mí, transversales, como es la soledad de las personas mayores, que ni tan siquiera en determinadas ciudades pueden salir de sus casas por diferentes motivos, obviamente, pero en este contexto como decía antes, por ejemplo, por el ruido o por unas cuestiones de miedo a toda la agresividad, a la hostilidad que le genera las calles, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades. Y luego diseñar para que una persona con discapacidad, aunque es muy difícil atender a todas las discapacidades, pero que tenga una sensación o una comprensión del entorno urbano más sencilla. Estamos diseñando los entornos urbanos pensados para una persona tipo productiva, que va y viene del trabajo, que consume,
que tiene unas condiciones físicas, pero realmente nos estamos olvidando de que ni la señalización es comprendida por todas las personas, ni el entorno es comprendido por todas las personas, ni las preferencias ni los comportamientos son entendidas de la misma forma por todas las personas, de modo que hay que hacer una reflexión también en ese repensar el modelo. Un modelo que se ha estado sustentando en la gestión del tráfico, ¿no? Tenemos aporto imágenes de Detroit, arriba a la derecha, el cambio en su configuración urbana desde 1916 hasta 2004, donde todo lo que se ve en negro era todo lo que ocupan los vehículos frente a lo blanco de 1916. O esa portada de 1970 del ABC, que recojo de mi amigo Alfonso Sanz, en la que se veía cómo se inauguraba una nueva vía urbana, un ex-Calestri, y donde se citaba en la portada las bondades que iba a generar esa nueva vía, que enseguida se llenó de coches, ¿no? Esto del aumento de la capacidad está demostrado desde varias esferas, que no es la solución, desde varias esferas o disciplinas, desde las matemáticas a la economía o en ámbito de transporte, ¿no? De modo que la capacidad induce más movilidad motorizada. El coche, todo lo que hagamos para el coche, induce coche. Incluso se dice en libros de texto de primero de bachillerato, de matemáticas, en sus temas de funciones. A más carreteras, más coches. Luego, sobre la capacidad debemos reflexionar. Hasta ahora hemos gestionado la movilidad atendiendo solo al tráfico. La hemos entendido como el tráfico, exclusivamente. Y tráfico tiene todos los impactos que hemos descifrado hasta ahora, ¿no? Luego, no parece ser la solución. Por tanto, en la gestión debemos atender a la gestión de la movilidad, atender a la demanda, a los porqués de la demanda y no tanto a la oferta, como se ha ocurrido con el tráfico, pero también es necesario que haya una voluntad política y una vinculación con la participación ciudadana, que cada vez es más fuerte, cada vez con más conocimientos y cada vez hace una presión y una labor social muy importante a tener en cuenta. Luego, la voluntad política, que se sustente pues en acuerdos marco, en pactos por la movilidad en este caso, para a partir de ahí establecer el rumbo, pero basándonos ya en lo que conocemos en esa pirámide de movilidad nueva. Y otras de las claves estarían en la educación, en la formación, en la concienciación, en la sensibilización, pero la educación no basada exclusivamente en el comportamiento o la relación que debemos tener con los otros individuos, con los otros medios de desplazamiento, de preferencias, de semáforos, sino en la educación que recibamos también desde las tempranas edades, que recibamos de nuestro propio entorno. ¿Cómo nos desplazamos al colegio? ¿Cómo van los niños hoy en día al colegio? Hay mucho movimiento en coche y el coche se está viendo como algo cultural, de tal manera que yo puedo acceder al colegio, voy en coche, a la extraescolar voy en coche, el fin de semana cojo el coche, y entonces tenemos a los niños que queremos tanto, muy protegidos, pero dentro de un coche. Hay que repensar que nos estamos perdiendo y si esto tiene unas implicaciones evidentemente sobre la salud, el sedentarismo y también pues una manera de impedir la autonomía y la responsabilidad de los niños, ¿no? Ante una circunstancia de ir solos o acompañado de otros compañeros al colegio. Una de las claves, por cierto, es la cercanía o no que tengamos a los centros escolares. Claro, si tenemos centros escolares a mucha distancia, propiciado por
por un ideario de distritos únicos, pues difícilmente vamos a conseguir que los niños vayan solos. Pero en cualquier caso van a estar embebidos en unas circunstancias de tráfico, de congestión y de peligrosidad que es tanto más compleja cuanto más complejas son las ciudades y más sustentadas en la movilidad motorizada. Hay unos proyectos específicos en este contexto que invito a que visiten entornosescolares.es, unas iniciativas con propósito de ley y que ha tenido un cierto calado y cierto respaldo desde el Ministerio, y además la nueva ley de educación, la LOMLOE, favorecerá también que incorporar como programas necesarios a la actividad estudiantil las formas de ir al desplazamiento de forma más amable y activa a los colegios. Bueno, y ya vamos a ir a la parte final de la exposición, adentrándonos en la peatonalidad. Pero para ello, previamente, veamos cómo son nuestras ciudades. Hemos visto cómo es nuestra movilidad en las ciudades, pero ¿cómo son nuestras ciudades? Los centros de trabajo están cerca, están lejos. Los centros que más nos interesan, como hospitales, centros educativos, polideportivos, estadios de fútbol, están cerca, están lejos. Si están lejos, probablemente haya barreras físicas que ocasionan las propias carreteras, las propias vías de comunicación y que no permiten una permeabilidad adecuada entre zonas. Tenemos ciudades muy zonificadas, muy especializadas. Los centros de ocio en un punto, los centros de trabajo en otro punto, los centros residenciales en otro punto, cuando nuestras ciudades tradicionales son mixtas, son de uso mixto, de mezcla de usos, como veremos ahora, de proximidad. Y la proximidad será un atributo muy necesario para favorecer precisamente los medios de desplazamiento activos. Entonces, algo falla, ¿no? En esa idea, antes de adentrarnos a la peatonalidad, quiero poner también este ejemplo muy llamativo de que no solo ocurre aquí, pero esto es Madrid, en la periferia del núcleo central, digamos, de las localidades o barrios periféricos más próximos. En este caso Santa Eugenia, al lado de Vallecas, donde tiene una barrera por el ferrocarril, e impide acceder al Hospital Infanta Leonor. Y hay una reivindicación desde hace muchos años y últimamente va teniendo cada vez más fuerza, y creo que ya hay un proyecto piloto para atender a hacer un paso inferior por debajo de las vías férreas, porque eso permitiría ir del barrio al hospital en apenas 200 metros andando, mientras que en este momento se están realizando desplazamientos de varios kilómetros o de algo más de 1 kilómetro en algún caso al hospital, con lo que conlleva de tener que coger el medio motorizado o el transporte público. Ya veremos a ver en qué queda, porque parece que la solución tampoco va a ser la óptima del todo, aunque sí permitirá la permeabilidad al peatón, pero no necesariamente la mejor. ¿Cómo son nuestras ciudades a pie de calle? Pues con una ocupación excesiva y una dotación excesiva de espacio destinado para el coche, tanto para circular como para estacionar. Aproximadamente en casi todas las ciudades se cumple que tenemos un 60% de espacio viario destinado al coche, ¿no? E incluso en los nuevos desarrollos. Luego nos vemos en un abismo entre acera y acera que no podemos como viandantes pasar solo por unos puntos muy concretos. Bueno, vamos a ver ahora, esto ya me da pie pleno para abordar la peatonalidad, un concepto del que no estamos muy familiarizados, pero que está implícito esos valores, esos atributos que ya hemos venido comentando, como la proximidad, de tal forma que nos invite a pensar
en ciudades más amables, en ciudades paseables, en ciudades vivibles, que dice nuestro compañero Luis Santos, que lo explica fenomenal, el concepto de peatonalidad, valores que ofrezcan, al fin y al cabo, calidad de vida a nuestra ciudad, ¿no? Donde se dé ocasión de la dispersión mental, ¿no?, en la ciudad, digamos, y ofrezca ese término también nos gusta mucho, el de serendipia, ¿no?, encontrarnos de algo de manera inesperada, ¿no?, por el simple paseo, observación de nuestro entorno cotidiano, incluso de personas que hacía tiempo que no veíamos. Pero quiero hacer una aclaración muy importante, porque la peatonalidad no es peatonalización. La peatonalización es una forma de actuar concreta en un espacio concreto, un espacio físico concreto, a saber, una calle o un conjunto de calles. Pero es un instrumento técnico que se aplica en un punto concreto de la ciudad con un fin determinado. Pero no es peatonalidad. Peatonalidad está atribuida a una cualidad de la ciudad, a una cualidad que la hace más amable y a una cualidad de la ciudad que la hace que sea más usada por el medio de desplazamiento predominante, o sea, el principal, que es el desplazamiento a pie. Y para eso hay que hacer un conjunto de actuaciones físicas, pero también entender de otra manera la funcionalidad de nuestras ciudades. Por tanto, la peatonalidad se ve imbuida o es necesario que esté arropada por un conjunto de políticas que tienen que ver con el calmado de tráfico, con la salud y el medio ambiente, con la accesibilidad universal y diseño para todos, y también con la seguridad vial. De modo que vemos cómo se aúna con los principios fundamentales de la movilidad urbana sostenible. Estamos hablando de fomentar la movilidad a pie, fomentar el uso de la calle por las personas, por la propia coexistencia entre personas, y atendiendo a la vez a reducir las formas de movilidad más destructoras, digamos, del medio ambiente y del medio físico, como hemos podido ver. Y por tanto, atendiendo también a las imágenes que anteriormente he podido mostrar, pues atender a un planeamiento urbanístico que aborde la proximidad, que no aborde la expansión de la ciudad, sino que atienda a la proximidad, a la localización de los puntos de interés que estén próximos, a la adaptación también al cambio climático, porque vendrá en los años que vienen, habrá más temporada de sequías, de temperaturas elevadas, y será necesario diseñar nuestro entorno para, pues de alguna manera, tener más sombra y más espacios habitables. Y todo eso tiene que ver mucho con el diseño urbano y la funcionalidad que hagamos de nuestras calles, como decía antes. Bien, a través de ejemplos voy a finalizar la exposición para comprender mucho más lo que puede ser la peatonalidad. La peatonalidad que atiende, como he dicho, tanto al movimiento a pie como a la estancia y a la calidad de los espacios que habitamos. Pero atendiendo a la movilidad expresamente, desde luego las ciudades no están diseñadas para optimizar en la movilidad peatonal. Si vemos cómo están diseñados los cruces peatonales, los pasos de peatones están ubicados en los puntos donde no se interfiere con la fluidez del tráfico, de modo que al viandante le ocasiona un desplazamiento respecto a las trayectorias que desea realizar. Por poner un ejemplo, si yo voy caminando por una acera y me encuentro en un cruce, para continuar por la misma acera al cruzar la calzada, lo más seguro es que me desplacen el paso de peatones unos metros
para evitar que haya un colapso o una cola indebida para el tráfico motorizado. Y esto puede ser comprensible si hablamos de carreteras, pero no tanto si hablamos de calles y de ciudad. De modo que hay que repensar cómo cómo diseñamos nuestras calles para atender a la movilidad prioritaria, a la movilidad peatonal. Como vemos en estos ejemplos son de Burgos, los recorridos tan excesivos que se hacen en cruces de calles que no son precisamente avenidas, son calles locales, la de arriba. Abajo sí que era una carretera antigua, pero sigue estando diseñada con un concepto de carretera, no de calle o de avenida. En la movilidad cotidiana también nos afecta el uso y abuso de las aceras, mermando la capacidad de la misma acera, tanto para el circular de los tránsitos de los propios peatones, pero también para estar, ¿no? Y le añadimos o aparcamiento de vehículos, que poco a poco, gracias a Dios, está mejorando, o tanto por obstáculos como farolas o otros útiles que hacen un uso privativo muchas veces del espacio público. Y en la movilidad cotidiana también nos va a influir en el tráfico, en la forma o en el tiempo que nosotros empleamos para cruzar nuestras calles. Para cruzar, los ciclos semafóricos están calculados siempre desde la perspectiva de la fluidez del tráfico, y el espacio, el tiempo residual, se otorga al viandante. De modo que esto también hay que repensarlo, puesto que no tengo la capacidad de atravesar la vía. Una persona no tiene la misma facilidad si tiene 40 años que si tiene 10 o si tiene 70 o si tiene una movilidad reducida, algo que le condicione su movilidad. En la movilidad cotidiana también, pues como decía antes, repensar cómo hacemos el uso del espacio público, el espacio de todos, porque muchas veces estamos, como muestra la imagen, atendiendo a esas peatonalizaciones que decía antes, a esos instrumentos técnicos, supuestamente en beneficio del peatón, pero que luego tienen una repercusión de un uso que precisamente evita que haya una pacificación del entorno y un estar tranquilo y sobre todo también el impedimento a la circulación. Bueno, se dice que evidentemente la situación de la hostelería en estos momentos es muy compleja y muy complicada. Sí que es pertinente unas ayudas, pero nuestro discurso en relación a las terrazas siempre ha sido el mismo. Un uso racional de sus ubicaciones, ¿no? De los puntos donde se ubican. De modo que se combinen las funciones de la calle, pero no que se acomoden a toda la extensión de las calles o de las aceras, porque hay que cumplir normativas, y no solo hay que cumplir normativas, sino que hay que negociar el espacio. Como sociedad debemos negociar el espacio y debemos negociar para todas las funciones que sean pertinentes, y atendiendo a todos los intereses, no solo a intereses comerciales, también a intereses vecinales, ¿no? Vamos a verlo, vamos a poner sobre la mesa una discusión, vamos a ver qué queremos hacer con nuestros espacios de convivencia. Porque lo que está claro es que ante esta situación que nos ha sobrevenido de pandemia, la vida en la calle la generan las personas, no la generan unas actividades concretas, aunque contribuyan. Pero cuando estábamos todos en casa, lo que no veíamos por la calle eran personas y por tanto lo que no veíamos era vida. Luego automáticamente la vida la generan las personas, y las funciones que tiene que tener la calle, el espacio, se deben dialogar, se deben discutir, pero son múltiples, son muy variadas y se puede hacer un uso respetuoso siempre, pero
atendiendo a muchas necesidades y a muchos intereses, y no solo a intereses privativos. Finalizaré, aunque claro, para hablar de peatonalidad se podrían estar poniendo imágenes durante mucho tiempo. Hablamos, si antes hablábamos de la importancia del diseño que tiene que tener el entorno urbano, el diseño de nuestras calles, pues tenemos algunas señalizaciones que nos favorecen. Y ojalá empecemos a hablar de señalizaciones de movilidad y no tanto de señalizaciones de circulación, porque toda la señalización, la mayor parte de señalización que vemos en nuestras ciudades, está sustentada en instrucciones técnicas de carreteras. Hemos trasladado las normativas de carreteras a nuestras calles y así llevamos décadas. Sabemos que las calles exigen, por todo lo que acabamos de hablar, de la vida que debe comportar, de la habitabilidad que debe comportar la calle, del diálogo, de la conciliación, del encuentro, tiene que comportar otra serie de diseño y, por tanto, ser rediseñado de forma más sensata, atendiendo a la movilidad, como decíamos. Pero aún así hay señalización que es como digo yo, señales amigas, como son las S28 residenciales, que dan plena prioridad al viandante, tanto para cruzar como para estar. Pero no acertamos del todo con el diseño, porque muchas veces colocamos, incluso con buena voluntad, esas señales, pero ni se ha explicado a la sociedad, ni el propio diseño habla. O habla en la línea contraria, habla diseñando, ofreciendo una franja vehicular y unas franjas laterales para entendiéndose como aceras, ¿no? Aunque estemos también muchas veces con plataforma única. De modo que el diseño debe de hablar, debe de contribuir también a esa señalización. Y por tanto, casi es más importante el diseño, como diseñemos nuestro entorno, para que el vehículo que pueda pasar entienda que ese no es su espacio con preferencia de circulación, que pasa un espacio muy singular, de esa facilidad a los medios de desplazamiento activos. Y hay multitud de técnicas que contribuyen a que haya una movilidad más amable en las ciudades, como los pasos sobre elevados en calles locales, que permiten que haya una reducción de velocidad. En cualquier caso, los pasos sobre elevados, los volardos, zigzags que se puedan realizar en las calles, todo es porque de alguna manera la calle, o sea, el vehículo no está respetando su espacio. Es decir, a nada que no se le ponen impedimentos, está invadiendo espacios que no le son propios. Lo vemos con un momentito, estamos aparcado a dos ruedas en la acera con la excusa de su momentito, lo vemos en espacios peatonales donde se puede acceder porque no están cerrados plenamente, que no debieran estarlo tampoco, pero donde se impida la entrada, si no hay un obstáculo, el coche va a entrar. Y esto lo vemos a diario. Luego, los pasos sobre elevados tienen la bondad de reducir la velocidad, que es la cuestión de la velocidad es una cuestión muy significativa en la obtención de la movilidad urbana sostenible y en la promoción de la movilidad peatonal concretamente, y en la ciclista, por supuesto, porque nos va a permitir, en este caso los pasos sobre elevados, no solo reducir la velocidad, sino no abandonar la cota en la que va, la altura a la que va el peatón para cruzar la carretera. Es decir, voy a una altura determinada en la acera, no abandono esa altura y llego a la otra acera. Es una doble ventaja. Por un lado, ofrece esa disminución de la velocidad y, por otro lado, también a las personas con discapacidad que van en silla de ruedas, no tener que bajar y subir, que muchas veces, en la mayoría de los casos,
aunque es una cosa que en España está bastante avanzada, el hecho de hacer los vados peatonales, pero realmente no están del todo bien concebidos, porque tienen unas rampas excesivas que ni siquiera las personas en silla de ruedas eléctricas muchas veces pueden subir. Con todo ello, pues espero haber aclarado un poco lo que es la movilidad urbana sostenible, que quede claro, y el concepto de peatonalidad, que es el que buscamos desde la asociación Andando Burgos. Y estamos dispuestos a resolver cualquier duda y a atender a vuestras dudas de la charla. En este caso lo haré a través del chat, en la forma en la que conocéis, a través del canal que Ubu facilita. Así que cualquier caso, cualquier duda o cualquier comunicación que queráis tener con la asociación, os remitimos a la asociación andandoburgos@gmail.com. Muchísimas gracias. Quiero finalizar con la frase de John Butcher de la organización Walk 21, que dice que caminar es la primera cosa que un niño quiere hacer y la última a la que una persona mayor quiere renunciar. Sigamos caminando. Muchas gracias.